Entonces, bueno, les había mostrado en clases lo que vendría a ser cuando usamos place, hacemos uso de X y usamos uso de lleno para posicionarlo en puntos específicos. Esto está grabando. Sí. Básicamente, el relative que hace. Bueno, en este caso lo estoy ubicando a la mitad del eje Y, 0.5. Esto es una medida relativa, como el 50% que tienen en HTML y CSS, que no sé si la mayoría lo haya tocado, pero que uno que otro sí. Por ejemplo, aquí, esta imagen está justamente centrada en el eje X y en el eje Y. Aquí se le pasa de parámetros a rel X y a rel Y, se le pasan números desde el 1 hasta el 0, ya que es una proporción. También pudiésemos pasar una fracción, de hecho por aquí arriba lo especificaba. Si queremos indicar que va a estar ubicado en el 10%, ya sea en vertical o en horizontal, o que mida el 10%, por ejemplo pudiésemos hacer un sidebar que midiese el 10% de la pantalla, nosotros indicamos o 0.1 o 1 sobre 10. ¿Vale? Esta es la forma como más sencilla porque ponemos 10 y decimos, es el 10%. 1 sobre 25, es el 25%. No, perdón, 1 sobre 4 sería el 25%. Es un cuarto de la pantalla, básicamente. Dime, Luis. Ah, sí, me imagino que es del 0 al 1, porque el 1 es el 100% y ya ahí el 0.5 sería el 50%. ¿Esto es Correcto. para qué? Para que se ajuste dependiendo cómo están los responsivos. Sí, exacto, es para hacerlo de esa forma. Básicamente, para posicionar, por ejemplo, una imagen en el medio, ponle que tú le pongas, bueno, 500 píxeles en X, 500 píxeles en Y. Pero si agrandas la ventana, que era algo que le pasaba mucho, básicamente se pierde eso y no sale en el centro. Bueno, de esta forma sí siempre se va a quedar en el centro, porque está posicionado justo en el medio, 0,5, 0,5. Y también otra propiedad interesante, se me perdió, Anchor Center. Creo que fue André el que me decía que le causaba ruido que tú pusieses que el elemento estuviese por ejemplo, en X 500 y en Y 500 también, y que el elemento, su centro no estuviese en ese punto, sino que el elemento, una de las esquinas, fuese esa, y él se empezase a generar en cuestión. Con esta propiedad tú le puedes indicar, mira, tú te vas a empezar a generar en este punto y este va a ser tu centro. Que bueno, también es útil para acomodarlo de una forma un poco más intuitiva. Eso se pone. Dime. Con el X, el Y y el anchor. Correcto. Sí. Bueno, aunque no lo probé con el X y Y normal, capaz también hace lo mismo. Esto podemos probar ahorita. Eh, sí, solo que por lo general, o sea, por lo menos cuando yo estaba utilizando esto del Anchor, ¿qué pasaba? Que de repente tú ponías como que, ok, tu coordenada va a ser esta va a ser tu centro, pero de repente para cuadrarlo con otros elementos, como que era un poco difícil, porque entonces eso hacía que no, por ejemplo, si lo pones 500, 500, eso no va a hacer que esté 500 separado del borde, va a estar menos, dependiendo del tamaño que tenga, porque va a estar en el centro. De hecho, vamos a ejecutarlo para que lo vean. Entonces, de aquí a aquí, por ejemplo, está 0.5. Supongamos que hubiésemos puesto 500 píxeles. O sea, de aquí a aquí no hay 500 píxeles. O sea, bueno, de aquí a aquí sí hay 500. De aquí a aquí no hay 500. Entonces pone que yo quiero alejar esto de esto 200 píxeles, por decirlo. Pero como la posición de esto ahora está en base al centro, es un poco complicado. Entonces, es algo que tienes que tener en cuenta. El anchor lo utilizaría con estas cosas relativas para que se ubique justamente en el centro o justamente a la derecha o que tenga una posición exacta. Por ejemplo, estos botones están ubicados a un tercio. ¿Y cuánto era el otro? Estaban por aquí abajo. No estaban arriba.
Ajá, 1/4, el primero, vamos a ponerlo para que lo vean. El primer botón saludar está ubicado a justo 1/4 de aquí para acá hay 1/4. El segundo a 1.5/4 y el último en 3/4. Vale, si yo lo pongo más grande, se van acomodando y ven que el gato chambeador está justo en el centro igualmente. Y no se pierde. Y si yo lo voy moviendo, él se va moviendo acorde a la pantalla. Igualmente que con esto, que guarda una... Ah, que ladilla, ya ves. Creo que no solo tienes que compartir el visual, tienes que compartir el script completo. Sí, yo... Me la mueven. Ajá. Entonces lo que les decía era que como estaba puesto en 0.5 el gato, ven que siempre se pone en el centro. Sí, es responsivo. E igualmente los botones que se quedan ahí centrados. Y guardan la proporción que ellos tienen. Básicamente especificando aquí 1/4, 1.5, ustedes pueden jugar con esto de aquí. Lo pueden poner o en decimales o en fracciones o combinarlos también los dos. Y también les quería mostrar, bueno, así es como se pone una imagen. Las imágenes van dentro del label. Tú creas un objeto imagen con esto que nada más aguanta PNG. De Kinter hay una librería que se llama PIL, creo que era. Ya. Import panda pip, era pip. Creo que era pip, después les paso el nombre, que básicamente es para editar fotos. Con esa librería ustedes pueden quitarle fondo a las imágenes, cambiarles el formato. Por ejemplo, una vez me pasó que un cliente me había entregado un montón de imágenes de unos productos que quería poner en un catálogo, pero las imágenes no tenían una concordancia de formato. Unas estaban en PNG, otras estaban en JPG, WBG, SVG, un montón de formatos todos locos, porque las habían sacado todas las fotos de internet. Entonces con esa librería y con Python básicamente las puse todas en PNG. Entonces es una de las utilidades que ustedes pueden utilizar de Python para su trabajo. No solamente cuestiones de desarrollo explícitas, por ejemplo, en un caso como ese. Y respecto a este código, creo que poco más les quería enseñar. Bueno, tipo la separación de los frames que están puestos de esta forma. El header está puesto en el top utilizando el punto pack. El sidebar está puesto a la izquierda y el main también está puesto a la derecha. Y aquí tenemos una serie de botones: saludar, saludo a todos los participantes. Esto se conoce como message box. Si han tocado C# los deben de conocer. Hay que básicamente pueden importar el módulo así como lo hice yo, o simplemente usar tk.messagebox y generar la función. Básicamente se genera así: messagebox.showInfo o showWarning. El primer argumento es el título que va a tener la ventanita y lo segundo es el texto que se va a mostrar. En este caso, saludar, saludos participantes, cuidado, recuerda enderezar la espalda, ¿no? Básicamente lo que hace el otro botón. ¿Y qué más le quería mostrar yo de aquí? Bueno, esta es la función modularizada de esta cosa. Básicamente nosotros podemos hacer que los frames varíen y que no sean estáticos. De esa forma podemos tener aplicaciones de este tipo, en donde, por ejemplo, algo que sucede mucho en C# es que tú abres una ventana
Tipo, tú creas un formulario y para crear otro módulo, otro segmento de la aplicación, creas otro y se abre con una ventana emergente y la emergente de la emergente y la emergente de la emergente. Y ustedes dirán, bueno, que eso se hace cuando son novatos, pero les sorprendería la cantidad de desarrolladores profesionales y empresas que mantienen esas prácticas de mierda. Y por eso tipo es mejor hacer esto. Y aquí podemos escribir lo que ya venimos pautados de, vamos a poner Luis Rodríguez, le damos a enviar y se escribe ahí. Si se dieron cuenta, que eso fue algo que también me preguntaron, de para limpiar esto, ¿no? Se hace con esto de aquí, una sintaxis bastante fea, pero aquí básicamente utilizas el input o el entry punto delete y aquí vas a pasarle como argumento 0, que es el principio del string, y tk.end para indicarle que es hasta el final del string. Dime, Andrés. Disculpa, no escuché bien cuando dijiste, mencionaste algunas prácticas malas que hacían. No te hablo de lo que hace el formulario de Sí, que básicamente suelen hacer en programación. Vamos a ver. Que yo tengo este formulario, este es un segmento de la aplicación, y muchos desarrolladores suelen como, bueno, ahora necesito es el registro. Lo normal sería como en un sitio web, yo le doy aquí al registro y se abre. Pero muchas personas lo que hacen es poner en una ventana aparte el registro y al tú darle clic que se abre ese registro. Por eso es muy mala práctica. Primero porque imagínate que tengas 5 submódulos anidados. O sea, tengas el registro y aquí, por ejemplo, supongo que esto es para una red social. Y de repente tenga inicio de sección. Olvidé mi contraseña. Y en olvidé mi contraseña te pongan 3 formas. Y que por respuestas de las preguntas de seguridad, enviarte un correo o hacerte una llamada. Entonces le doy, bueno, pregunta de seguridad. Se despliega en una tercera pantalla. Ya tenemos la del inicio de sesión, la de olvidé mi contraseña, la de las preguntas y ahora responde la pregunta y le das en enviar y se cierran todas esas pestañas. Primero, eso consume muchos recursos y segundo, que es muy poco intuitivo para el usuario y va en contra de lo que se llama UX UI, que es User Experience y User Interface. Básicamente entorpece muchísimo la experiencia de usuario. Imagina que estés leyendo un libro y que para saltar entre libro y libro te pongan otro libro en la cara. Es muy feo. Y por eso es mejor hacer esto de aquí, que el código vendría a ser este de aquí arriba. Esto aquí tiene un error particular, pero básicamente es así. Ustedes agarran el frame que esté activo en el momento, lo destruyen y después insertan el otro. Y básicamente está el código, pero esto hay que ponerle un par de validaciones, porque si después, porque este destroy lo destruye literalmente, borra la variable y, o mejor dicho, saben que las variables les expliqué que apuntan a un espacio de memoria. Ese espacio de memoria ella lo vacía y ahí ya no va a haber nada. Y si tú intentas acceder a la variable que estaba en frame activo, él te va a decir, mira, ahí no hay nada. Y el código no va a explotar, pero si te va a decir como, mira, yo no puedo abrir eso, ahí no hay nada. Entonces, ¿de qué forma podríamos solucionar eso? Bueno, haciendo uso de una metodología que también les quise explicar, pero el tiempo no rindió porque es un poco larga, que básicamente emula un poco lo que es las interfaces gráficas de C#. Básicamente en C# nosotros tenemos, hago muchas analogías con C# porque es como, para nivel de aplicaciones de escritorio es lo más fácil para diseñar interfaces gráficas. De hecho, la mayoría de los sistemas de facturación, todos esos sistemas, el A2, que es muy famoso aquí en Venezuela, todos los sistemas que están en los chinos, en los bodegones y ese tipo de cosas están hechos con C#. ¿Y qué hacen en C#? Bueno, ellos tienen una... dímelo. Bueno, yo vi por ahí que me imagino que actualmente no hay, en otros países, no hay muchos lugares que usen C# como, ¿sabes? Aplicaciones de escritorio, pero me imagino que las que están aquí sí, en Venezuela, pues seguirán usándose, me imagino que por arcaico.
Bueno, sí recomiendo aprender C Sharp. C Sharp ahorita se está usando mucho para backend, porque por lo menos C Sharp, una ventaja que tiene es que puedes empaquetar aplicaciones de forma muy fácil. Es decir, ahí tú puedes poner que en el instalador, tú ahí puedes poner que se instalen todas las librerías, dependencias y todo lo que tu sistema o tu programa utilice. Puedes instalarle, en el instalador puede venir comprimido. No sé si cuando hayan instalado un juego se han percatado de que deseas instalar el DirectX 45000, deseas instalar el plugin tal de Microsoft para que el juego funcione mejor. Bueno, ese tipo de cosas ustedes las pueden hacer con el instalador de C Sharp, en donde ustedes pueden empaquetar la base de datos, la versión de SQL que van a usar para la base de datos, el servidor, alguno que otro módulo de .NET, de Visual Basic y ese tipo de cosas. Por eso es muy usado aquí, porque digamos que en este tipo de comercios como son los chinos, son comercios individuales. No es como por ejemplo Río, que están conectados, tipo hay un río en Playa del Ángel, otro en el Sambil, y tienen que estar todos conectados a una misma base de datos. Pudiesen tener base de datos locales, pero en plan la gente de Río, los dueños necesitan saber cuánto fue que se vendió en todos los ríos y no se van a poner a contar uno por uno. Y a nivel de interfaz gráfica, mira, no creo que C Sharp esté obsoleto, pero sí lo que hay que hacer es básicamente saberlo manejar, porque es como te digo, muchas personas ponen interfaz sobre interfaz sobre interfaz, emergente sobre emergente, y eso queda muy feo. ¿Qué tiene C Sharp? Que C Sharp a nivel de modularización de interfaces gráficas lo hace muy bien. También el hecho de que, no sé si algunos lo hayan tocado, pero básicamente a diferencia de Python, que tienes que escribir todo este mejunje, C Sharp tiene una cuestión de que tú arrastras los componentes con un editor gráfico y te previsualiza la interfaz gráfica, lo cual también suma bastantes puntos. Pero aparte de eso, siento que también tiene esta modularización que es muy óptima. ¿Qué es lo que hace C Sharp? Él básicamente, tú creas una aplicación y él te crea una subclase de una clase aplicación que ya está predefinida. De la misma forma, tú cuando vas a crear un nuevo formulario o una nueva ventana, él te crea una subclase de las ventanas o los frames o los formularios que ellos ya tienen por defecto. No sé si... Bueno, ya que estamos aquí, solo Luis ha programado en C Sharp. El resto no lo he tocado, asumo. Yo sí he manejado. Ok. Yo normalmente utilizo bueno, Ok, bueno, básicamente cuando ustedes crean un nuevo formulario en C Sharp, él les crea Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, a menos que ustedes le cambien el nombre. Eso es porque es una subclase de los formularios que ellos tienen por defecto. Y a ese formulario, a esa subclase, él le asigna como atributos todos los elementos que ustedes necesiten para ese formulario. Eso es lo que yo intenté emular aquí, en donde nombre label, nombre input, apellido label, apellido input, edad label, edad input. Todos los parámetros o todos los subwidgets, todos estos componenticos que necesitemos, los ponemos aquí, básicamente para tenerlos más organizados, porque si ustedes se van aquí, se van a perder. O sea, yo escribí esto y me pierdo. O sea, imagínate a alguien que no lo haya escrito, se va a perder por completo y no va a saber dónde está parado. Y tú puedes decir como, bueno, dime Luis. Ok, entonces, porque la comunidad, cuando, por ejemplo, tú, el sistema que hiciste, ¿lo hiciste en C Sharp o es más bien este tipo de sistemas de operación se hacen en HTML? Mira, la cosa con los sistemas web que vienen en auge, antes no se hacía tanto eso, antes se utilizaban más aplicaciones de escritorio porque los navegadores web, algo que es muy importante en la programación, son los parámetros directrices o prácticas, ¿no? Lo mejor conocido como estándares, que básicamente los navegadores web no seguían unos mismos estándares. Google Chrome trabajaba los sitios web de manera muy diferente a como lo hacía Opera. Opera lo hacía diferente a Internet Explorer. Internet Explorer lo hacía diferente a Firefox. Firefox lo hacía diferente a Safari. Eso por allá por los años 2000, 2005. Entonces era muy difícil desarrollar un sistema complejo ahí porque capaz no te servía en este navegador, pero en el otro sí.
Actualmente se ha normalizado mucho eso. Y lo que te sirve en Chrome, te sirve en Safari, lo que te sirve en Safari te sirve en Firefox en Opera, en Edge, etc. ¿Y qué pasa? Los sistemas web son sumamente portables. Tipo, a ti tú puedes desarrollar un sistema de facturación. Le pasas un link a tu cliente y ya puede acceder ahí. Porque ya está en un servidor remoto, está en la nube, no tiene que instalar absolutamente nada. Simplemente se mete ahí y ya, porque todo lo demás va a estar en la nube. A diferencia de una aplicación de escritorio en la que tienes que instalar eso. Si hay un fallo, tú tienes que ir equipo por equipo o, por ejemplo, actualizaciones. Si no tienes en tu aplicación un módulo que valide las versiones, tienes que ir equipo por equipo actualizando eso. ¿Sabes? Imagínate que lo tengas distribuido a 1000 personas o a 100.000. Tendrías que ir cambiando equipo por equipo, mandando correo por correo para que se actualice eso. En programación web no pasa eso tampoco. Y en el caso puntual del catálogo, como era un sitio web que solicitó el cliente, tipo se hizo en un HTML y se subió a un servidor. Pero por ejemplo, si pidiese un sistema de facturación, lo pudieses hacer en C# o en Python también. Depende de la facilidad de la persona. Dime, Luis. Ok, vale, eso no lo sabía, porque supieras que cuando yo una vez fui para pagar con el pago ese de Farmatodo, que tú sabes que tú pagas conmigo, Ajá. y que, no sé si fue un error, se veía como si estaba abierto un navegador. Sí, eso Y está tuve que hecho en revisar. formato web. Precisamente para que, aunque tratan de que todas las computadoras tengan como una misma concordancia, por ejemplo, ¿sabes cuántos formatos hay? Actualizar uno por uno sería un fastidio. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, tienen su servidor donde está montado el sistema y básicamente ahí tú agarras y tipo haces la actualización, haces el commit, el pull y la Claro, cosa. es como si yo desde mi casa buscara el dominio web y pagara por ahí, solamente que no tengo el escáner ni el punto de venta. Exacto. Pero sería algo parecido. Me imagino que nada más pueden ingresar a esa página las máquinas con la IP, me imagino. Sí, hay algunos que la asocian con IP y otros que la asocian por mero usuario. Por ejemplo, Mundo Escolar también trabaja de esa forma. Mundo Escolar, todos sus sistemas son sitios web, en el que funciona de la misma forma que Farmatodo. Tipo, es un servidor donde está alojado ese sistema, donde está alojado esa base de datos, y cada computadora simplemente accede al sitio web como si estuviera accediendo a Facebook, a Twitter, a Instagram, etc. Oye, eso está muy chévere, no lo sabía, la verdad. Entonces, bueno, de hecho por eso como que las aplicaciones de escritorio están siendo un poco desplazadas por este tipo de sistemas web. No quiere decir que no se sigan usando, pero sí, digamos que ha venido un poco, decayendo un poco, sobre todo en lugares en donde, digamos, lo que se busca es como desarrollar un producto bueno, bonito y barato. Por ejemplo, hubiese un caso en el que tú necesitarías una aplicación robusta y dedicada para equipos específicos. Por ejemplo, un sistema de un laboratorio, por ejemplo. Hacer un sistema web sería como... porque son equipos muy específicos. Entonces, tipo, suelen utilizar sistemas de escritorio que se conecten la computadora con la máquina que hace los análisis, que hace las pruebas. Por ejemplo, si vas a hacer un cardiograma o ese tipo de cuestiones, hacer ese software en formato web, mira, difícil. Entonces ahorita el software de escritorio se está haciendo más para software dedicado y el software web se está haciendo más para software general, integrado, ¿no? Y bueno, eso. Disculpen el sermón, espero que les haya gustado. Óyale, ¿no? La información está buena. Y bueno, entonces, retomando esto del root, básicamente esto parece más programación estructurada en la que tengo todo hacia abajo y me es muy difícil ubicarme. Ok, este botón a quién le pertenece, al sidebar, y este al sidebar. Ok, ¿y cuáles son los botones del main? No los veo. Ah, aquí está uno. No, este de registro, y busco y no encuentro un coño. Entonces de esta forma tú tienes modularizado de que, mira, aquí están
este pana tiene un label, tiene un input y así. Y también puedo tener todas las funciones. Por ejemplo, aquí está el código de registrar clientes, que aquí está, tiene validaciones, crea nuevos objetos. Esto de añadir en Excel lo descontinué, pero originalmente él añadía esto aquí, en este archivo de Excel. Que, bueno, ahorita cuando veamos el análisis de datos les explico. Coño, lo cerré. Aquí está. Y tiene un try, que creo que lo llega a pasar en un código. Básicamente es para, tú ejecutas aquí en el try un código posiblemente volátil y evalúas posibles errores aquí. Bueno, creo que justamente este era el código que hice para pasarlo y nunca lo pasé. Pero bueno, para que sepan, el try en Python se llama try except, en otros lenguajes se llama try catch. Python no sé por qué tiene la costumbre de cambiarle los nombres a las cosas, pero vamos a quitar esto para que lo vean mejor. Try, yo intento ejecutar este código y aquí puedo evaluar los errores o excepciones. En este caso se ejecuta si hubo un error de valores. Por ejemplo, aquí campos incompletos, me faltó el nombre, me faltó el apellido, me faltó la edad, etc. O en el caso de que haya pasado una letra en edad, por ejemplo, o un número en apellido. Después teníamos esto que vacía las entradas y te muestra un mensaje de mira, registro exitoso. Y de que se ejecuta siempre, esto es básicamente, por ejemplo, si ustedes meten apellido, nombre, apellido y edad. El último carácter, o sea, el último valor que ustedes ingresen es edad. Es básicamente para que te vuelva a poner el puntero, como si yo le hubiese dado clic, por ejemplo, aquí estas tres líneas. Yo lo último que pongo es aquí en edad, ¿vale? Aquí seleccionado. Es para que el puntero me vuelva a poner aquí en nombre. Que esto a nivel de tipeo o de escritura es muy ágil. No sé si se hayan percatado de que las cajeras meten productos como unas diablas. Es básicamente por este tipo de prácticas que se suelen hacer para mejorar. ¿Que te puedes ahorrar que si 0,01 segundos? Sí. Pero ustedes como programadores tienen que pensar mucho a gran escala. Porque 0,1 segundos para una persona normal no es prácticamente nada. Pero a una macro escala de, ok, ¿cuántas personas van? Van 100, bueno, eso ya se multiplica. ¿Cuántas cajas, cuántos supermercados hay? Mira, hay 100 más. Y entonces son tiempos que son muy, muy preciados a nivel empresarial sobre todo. Porque básicamente puedes facturarle a más personas y puedes venderle a más personas. Y a nivel como psicológico también. Si yo veo una cola que está larguísima, yo me voy del supermercado. Eso es algo que también ustedes tienen que pensar mucho a nivel de cómo hago yo que mi sistema sea lo más rápido y más eficiente posible. Y por lo menos aquí está el código que valida las entradas, el que las vacía. Y este código también es importante, que es el de iniciar componentes. Aquí en el constructor de, por ejemplo, yo creo frame 1, aquí en root nosotros básicamente, para hacer la comparación, vamos a ponerlo de hecho así. Yo aquí creo, por ejemplo, mi sidebar, le asigno sus cuestiones y aquí abajo donde vaya a saber Dios, le asigno que sí, el botón el botón el botón En cambio, con esta otra metodología nosotros podemos, en el constructor, usamos el superconstructor para iniciar el frame y le pasamos el parámetro principal, el padre que va a tener. Aquí una pequeña configuración en iniciar componentes. Básicamente yo voy a iniciar, valga la redundancia, todo esto que está aquí, sus atributos que ya predefiní antes, y es una forma mucho más organizada. Aquí le digo al label vi que se salió Andrés, no, sí. Entonces a nombre label, mira, le pongo estos valores, los construyo y los asigno. Nombre input, lo mismo, y y así está una forma mucho más organizada de tener todo ahí compactado, modularizado. Y yo tengo que, cónchale, no se me está añadiendo el input para meter el nombre del frame 1. Me voy hasta aquí y busco donde se inician sus componentes para ver, y como que por ejemplo
ah, cónchale, es que él está buscando nombre label con minúscula y eso no existe. Entonces, lo corregí, listo. En cambio por aquí es muy fastidioso ponerse a buscar línea por línea por línea por línea. Y de la misma forma puedo tener compactado de que, por ejemplo, esto de escribir es del frame 1 o del main, ¿no? Frame 1 para cuando lo hicimos en clase. Frame 1, sí, frame. En cambio esto yo lo puedo ponerlo aquí en lo que vendría a ser nuestro main o el frame 1. Y así no tengo que, digamos, ensuciar el código de otros frames que no tienen nada que ver con este y no lo van a utilizar. Mediante la modularización es que nosotros podemos acceder a los diferentes subframes que hayamos creado. Por ejemplo, aquí en menú yo llamo from frame 1, impórtame el frame 1. From el archivo frame 2, impórtame el frame 2. Y aquí básicamente ejecuto todo mi código. Este menú es básicamente estos menús que son típicos de las aplicaciones de escritorio. No se ejecutó, esto hay que ejecutarlo desde aquí, desde el main. Aquí en main, básicamente para tener el código todavía más limpio, lo que importo es la clase app, que es una subclase de lo que nosotros llamamos root, ¿no? Y la ejecuto, app.run, limpiecito. Y no cerró esta vaina, pues. Cerramos esto, este es otro, que no está tan bonito. Bueno, el menú ese que les estaba mencionando, que es esto de aquí, es básicamente esto. Vale. Aquí son los típicos menús que aparecen en los sistemas de escritorio, en las aplicaciones, Paint, bueno, PowerPoint no tanto. PowerPoint lo tiene a su manera, pero aquí le meten bastante más diseño, lo ponen mucho más bonito. Y por lo menos aquí nuevo, y te sale un mensajito. Igualmente que todo. Entonces aquí tenemos mostrar frame 1, donde registramos toda esa información, y mostrar frame 2, que es donde cargamos toda la información que ya teníamos antes, o que ya habíamos registrado con anterioridad. Ese hola Andrés fue por... Lo que pasa es que se me quedó pegado todo el video cuando justamente comenzó a decir el menú típico, ahí se le quedó pegado y no sabía si era mi wifi o qué. Sí, a mí también como que se me ha pegado, pero no sé si era mi wifi o era el tuyo. Chale, ¿por dónde se me quedó pegado? Cuando dijiste que, por lo menos abriste el Holic inventario y dijiste que esto es el menú. Ok. No habías abierto nada. Bueno, que básicamente estos son los menús que se utilizan en las aplicaciones de escritorio como Paint, Word, Excel. Básicamente son estos menús basiquitos que lo pueden ver en todos los sistemas que tienen los chinos, y lo pueden poner que hagan diferentes funciones y tal. En mi caso, simplemente lo que hace es, tiene un primer frame donde tiene este registro, y aquí un segundo frame donde tiene todo esto aquí. Y que básicamente, por si quieren implementar este tipo de menú que son familiares en las aplicaciones de escritorio, hay quienes no les gustan, otros que sí les gustan, pues básicamente se implementa así. Pueden crear con la misma metodología que venimos trabajando, una barra de un menú bar, una subclase de k.menú, llaman al constructor de la clase padre, le asignan el padre y bueno, aquí van jugando. Básicamente cada cuestión, esto es un menú completo y estos son submenús que también se le conoce como menú, básicamente. Es un poco engorroso porque es un menú dentro de otro menú. Voy a silenciar esto. Y por lo menos aquí vemos este archivo menú y le añade el comando que es nuevo. Después le añade el comando que es abrir, guardar,
añade un separador, que es la linecita que vieron, y le añade lo de salir. Ahora tendríamos el otro botón. Este es para este de aquí en producto. Después tiene editar, ver y ayuda. Básicamente lo último, el cascade es para añadirlo aquí arriba. Digamos que para asignarle una etiqueta, ¿no?, a la que corresponde. En este caso de lo que es nuevo, abrir, guardar, salir, lo asigné aquí en productos con el cascade. Y bueno, el command, que ya lo saben, que es para la función que va, o el bloque de código que va a ejecutar. En este caso self.nuevo, que está aquí definido, que simplemente son alarmas porque no tienen una funcionalidad mucho más compleja. Pero esto es lo que les quería decir, como que bueno, puedo tener aquí este código que no tiene nada que ver con este frame y no tiene nada que ver con este frame 2, pero sin ensuciarlo, y lo tengo mucho más tipo todo compacto, modularizado, y es muchísimo mejor en tipo cualquier programación, cualquier lenguaje. Mientras mejor esté modularizado todo, mejor, porque nos permite identificar de forma rápida problemas y mejorar los componentes o las funciones que ya existen. Porque en este caso, si yo quisiese poner una genuina funcionalidad nueva, ponerle abrir, de que cuando le dé, por ejemplo, aquí a guardar, me pregunte si quiero salir del sistema o si quiero seguir haciendo alguna otra función. Y no tendría que buscar en todo el código que vendría a ser root, que es todo el código espagueti que tenemos. Y bueno, de aquí creo que poquito más. Bueno, aquí tendríamos la versión que sí está buena de lo que les dije para mostrar diferentes frames. Básicamente yo aquí le indico el frame requerido, ¿vale? Y capturo una variable llamada viejo frame. Viejo frame es un atributo de frame, es el atributo frame activo del padre del menú. Y el padre del menú es este señor que está aquí, que él tiene como atributo frame activo un sidebar y un header. Este main, esto está de más, creo que lo había hecho por una prueba. Entonces estas dos son constantes, ¿vale? De hecho lo podemos declarar como constante. Sidebar, las constantes se declaran en mayúsculas, ¿vale? Tipo ahí te dice constante y aquí me dice variable. Yo creo que eso no lo había explicado. Pones toda la palabra en mayúsculas, todas sin excepción, y esto la pones como variable. Entonces yo aquí tengo mi parámetro frame activo, y aquí en menú entonces frame activo del padre del menú lo guardo en viejo frame. Frame requerido no es un objeto, es una clase. Las clases también pueden ser pasadas como parámetros. Es decir, no vas a pasar un objeto persona llamado Juancito, sino vas a pasar directamente la clase como argumento. Y esto es muy útil en este caso. ¿Por qué? Porque aquí nosotros verificamos si el viejo frame es una clase o es un objeto, o es instance, una instancia, que es el término formal, de el frame que se nos está solicitando. Por ejemplo, si queremos abrir el registro y ya está abierto el registro, es como, bueno, pero este objeto ya es una clase, ya pertenece a esta clase, ¿para qué volverla a abrir? Y esto es una validación que se hace. Y después, posteriormente, se hace una validación de si existe el viejo frame. Por si... Coño, bueno, ¿se me escucha? Sí. Ok. Entonces, aquí validamos si el viejo frame existe, que el viejo frame sería el que está aquí, el frame activo. Y si existe, lo destruimos. Y aquí en nuevo frame declaramos un nuevo objeto del frame requerido. Le pasamos como argumento el padre y aquí básicamente lo asignamos, tipo grid propagate, el pack, etc. Y a la clase aplicación, que es esta aquí, le asignamos nuevamente el nuevo frame que acabamos de crear como frame activo.
lo voy a... Entonces, en términos de código, aquí no hay ningún frame activo. Si yo le doy aquí en ver, ¿el qué va a hacer? Bueno, va a tomar en viejo frame, va a ser nulo, porque no hay ninguno. Si es instancia, no se va a activar porque es nulo. Entonces, si existe viejo frame, tampoco se va a activar porque no existe. Entonces, nuevo frame, él va a ejecutar este código de frame requerido. Y mostramos el frame 1. Entonces, él hizo esta línea, después esta y después esta. Ahora que yo quiero abrir el otro, bueno, mostrar frame 2. El que va a hacer aquí, va a capturar viejo frame, que es el activo. Entonces, ¿el activo qué es? El frame 1. Y entonces nosotros le vamos a pasar la clase frame 2 como argumento que es frame requerido. Entonces va a decir, viejo frame es una instancia de frame requerido, es un objeto de esa clase. No, porque frame 1 es un objeto de la clase frame 1 y frame 2 es una clase aparte, entonces no se va a activar esa validación. Si existe el viejo frame, en efecto, frame 1 está existiendo, lo estamos viendo, y lo va a destruir. Y él va a crear un objeto de frame 2, que es la clase frame requerido, y se lo va a asignar al padre, que es este root, que es holic inventario. Y básicamente va a hacer toda la asignación aquí. Ese código aquí se llama de esta forma. Self mostrar frame 1. Básicamente aquí. Y aquí frame 2. Y ese sería todo el código como para implementar múltiples frames y hacer interfaces dinámicas y que no sea simplemente un código estático. ¿Les quedó claro esta parte? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia? No, todo bien. Vamos a romper el código de Luis si quieres. Va. XD. Entonces, bueno, este es el... Básicamente este código se lo voy a pasar más tarde. Bueno, después que termine la clase. ¿Cuánto llevamos de...? Llevamos 42 minutos. Este código se lo va a pasar más tarde. Ya de hecho está como... Bueno, tendría que volverle a poner... Todos aquí saben trabajar con base de datos. O bueno, lo... Cónchale, sería chévere. Una pregunta, después de este curso tu plan es hacer uno de HTML. ¿O todavía no sabes? Mira, probablemente sí. Pero por ahorita para septiembre viene un curso de Excel. Capaz para octubre se haga uno de HTML. Ah, vale. Ya, ¿cómo disculpa, no escuché? Que Luis estaba preguntando si íbamos a hacer cursos de HTML y eso. Y básicamente le dije que para septiembre tocaba un curso de Excel. Capaz si hay mucho... Si piden mucho, capaz se haga otro de programación. No les sabría decir qué lenguaje o qué contenido. Puedes hacer encuestas en Instagram y ahí ves. Sí. Pero le está diciendo que capaz para octubre había uno de HTML. Me perdí. Ah, bueno, les preguntaba lo de las bases de datos. Para toda esa información que se estaba cargando, yo planteé guardarlo de cómo enseñarles a ustedes a guardarlo de tres formas: JSON, Excel y base de datos. Pero no sabía si sabían trabajar con base de datos, con Excel o con los JSON. A la fin. No, con base de datos. Ok. Han trabajado con MySQL, asumo. Yo sí. Por mi parte, sí. Ok. Aquí por si no lo conocen, para sistemas de escritorio, porque tienen que diferenciar cuando un sistema está hecho para un solo equipo o para una sola un solo usuario a la vez, y cuando es para múltiples usuarios al mismo tiempo. Por ejemplo, un supermercado como Río, un sistema de un equipo no funciona porque, por ejemplo, necesitas saber, o sea, todos necesitan tener acceso a una información
digamos, ¿sí la palabra? Una información común, ¿no? Esa sería una base de datos común alojada en un servidor. Porque, por ejemplo, supongamos que yo soy nuevo en Río, yo soy extranjero, me registré en la caja, pasé por la caja 1, compré un pack, me registré ahí. Y entonces mi información se guardó en la caja 1. Salí de Río y dije, cónchale, se me olvidó el queso. Me devolví, agarré el queso, pero ahora lo pagué por la caja 2. Pero como la información no es conjunta y la información es individual o inherente a cada máquina, básicamente me van a volver a registrar 2 veces. Cosa que no pasa, obviamente, si tú te registras en la caja número 1, ya las demás cajas van a tener esa misma información, porque está alojada en un servidor común. Les decía esto porque SQLite, que se los quería mostrar, por si no lo conocían, es muy útil para sistemas de este tipo, que son sistemas que solamente van a estar en una computadora, ya que esto es un archivo .db que no necesita un servidor como SHAM, como Laragon, ni estar arrojado en un servidor remoto como 00 Webhost, Hostinger, GoDaddy, sino es simplemente un archivo que lo podrían asemejar como un .save de un juego, en el que básicamente yo, importando esta librería SQLite 3, que ya viene nativa en Python, creo una conexión de esta manera: conexión sqlite.connect, y ponemos esto aquí y listo, ya estoy conectado a mi base de datos. Creamos un cursor, que básicamente un cursor es el... Dime, Andrés. Yo para un proyecto de la universidad hice un Chale, Andrés, se te cortó. RTM, Figma, no sé si lo conocen, yo usaba SQLite. Ahora, total, SQLite es recomendable, creo que fue lo que escuché, ¿cierto? Se me cortó un poco, Andrés, por favor. ¿Dónde queda? Recomendé SQLite, ahí me quedé. El caso. Bueno, el caso es que usé SQLite para hacer un programa de la universidad, Okay. usando un RM que era Prisma, y usé SQLite justamente, pero creo que escuché que habías dicho que era bueno para un solo equipo, ¿no? En este caso, un solo usuario. Exacto, sí, porque SQLite no maneja, al ser la base de datos es un archivo, un .sav, tipo un .6 para que lo asocien como un juego. Por ejemplo, si yo tengo dos consolas, tipo no van a acceder al mismo archivo .6. Lo mismo pasa con SQLite. Tipo se recomienda para sistemas, ese tipo de sistemas se llaman sistemas embedidos, algo así. Básicamente son sistemas que, bueno, mentira, SQLite son archivos embedidos, que son archivos locales que solamente se accede a un equipo. En tu caso, como el proyecto de la universidad, tipo, chino, pues, tú accedes a tu base de datos. Ahora si el sistema lo que quisiese hacer, poner en unas oficinas que todos pudiesen acceder a ese sistema, por ejemplo, un sistema de hacer un presupuesto, si añadiesen un producto nuevo a la tienda o al negocio, tendrías que añadirlo computadora por computadora. En este caso, por ejemplo, dime. lo que hice fue, ese proyecto lo que tenía era que podías crear una cuenta, que Okay. se supone que está pensado para varias personas, ¿no? Y en la base de datos se guardaba los usuarios, con el respectivo ID, el correo, la clave, todo eso diferente. Y Visual Studio tiene una opción que es para que tú compartas un proyecto desde tu computadora con una extensión. Y ¿Cuál? Tú dices la extensión esta que es como para, al mismo tiempo que tu computadora esté prendida, yo accedo a ella y la controlo así y tú me vas viendo. Sí, me permite compartir el proyecto ejecutándose, por ejemplo, la vista de página. Y bueno, la cuestión es que me confundo, la duda nace de que, por ejemplo, yo podía compartir el proyecto mientras que se ejecutaba y otra persona, por ejemplo tú, desde tu computadora, accedías al link que yo te pasaba, podías iniciar sesión, registrarte y todo eso, y tus datos se guardaban de todos modos en la misma base de datos. Entonces, me chocó un poquito el concepto, pues me
confunde. O sea, me imagino que lo que pasa es que la misma extensión de Visual daba acceso a tu PC y por eso él ingresaba y como que el servidor era tu PC, pues por eso se guardaba en tu PC. Sí, exacto. Claro, la extensión hacía que la computadora actuara Claro. como servidor, pero la cuestión es que Pero es que obviamente tú cuando vayas a hacer un programa para un local no le vas a instalar Visual Studio a todito y lo vas a poner en una extensión, obviamente no, por eso. No, lo que pasa es que hablo de que él dice que SQLite es ideal para programas de un solo usuario, Bueno, ¿cierto? capaz me expresé mal con lo de un solo usuario, pero me refiero de que esté en una sola máquina. En el caso de, como dice Luis, esa extensión hace que tu computadora funcione como servidor y yo desde otro equipo puedo sobreescribir ese mismo archivo. Pero ahí tengo que tener una conexión directa con eso. Tipo, si tú intentas subir un archivo de SQLite a un servidor e intentas acceder con PHP, JavaScript, incluso el mismo Python, te va a rebotar. O sea, eso es lo que iba a preguntar. Si, por ejemplo, pones SQLite en un servidor, no te lo permite. No. Lo primero. Sobre todo porque también algo que influye mucho es el tema de las peticiones. SQLite no soporta muchísimas peticiones al mismo tiempo. Capaz aplicando eso que en un sistema local, capaz si pudieses hacer, por ejemplo, no sé, un chino que tenga 2, 3, 4 máquinas. Capaz si pudieses usar una computadora común como un servidor e instalando algún programa o algún servicio, todas se pudiesen conectar a esa misma computadora. E inclusive con un servidorcito de estos miniaturas. Pero, por ejemplo, si fuese un sistema que tiene mucho uso, como pudiese ser un sistema de Río, por ejemplo, que tienen 10 cajas en cada sucursal y tienen como 15 sucursales, o inclusive un sistema como el de Farmatodo, las peticiones van a ser excesivas. Y entonces capaz el sistema colapsa por el exceso de peticiones a ese mismo archivo. En cambio, por ejemplo, MySQL sí está como más optimizado para eso de gestionar las peticiones. Y es como, bueno, esta persona me está pidiendo información de esta tabla en específico. Bueno, me voy al archivo que contempla esta tabla y que tiene almacenada esta información. En cambio, SQLite, tipo, si tú preguntas usuario, Luis pregunta producto, Ezequiel pregunta por sucursales, yo pregunto por otra cosa, las consultas van a ir al mismo archivo y eso va a ser muy pesado. Por eso el nombre SQLite, es un SQL chiquito para programas que no tengan tanto peso, tanta cosa. ¿Sabes dónde se utiliza mucho SQLite? Para las aplicaciones de teléfono. La mayoría de las aplicaciones de teléfono tienen su mini base de datos ahí, su SQLite, donde se ejecutan todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, no sé si WhatsApp lo complete, o sea, lo implemente eso como tal. Pero por ejemplo, todos esos archivos que se guardan en local, como respaldo, ese tipo de cosas, mensajes, información, todo eso están guardados en archivos SQLite en tu teléfono. Porque montar un servidor en un dispositivo móvil es pesadísimo. Y por eso se utiliza ese tipo de archivitos pequeños. Entonces, bueno, cursor es básicamente como la persona que va a hacer la petición a la base de datos. Esto es una validación de que si no existe la tabla que yo necesito, pues la cree. Aquí hacemos commit para guardarlo. Recuerden que está commit, que es para guardar cambios, rollback, que es para deshacerlo. Y aquí ejecuto de forma súper sencilla la consulta. Le paso estos signos de interrogación por si no lo han visto. Es una forma de no pasar los datos de la base de datos directamente aquí, porque eso es propenso a inyecciones de SQL. Porque por ejemplo, si yo pongo aquí, en vez de aquí insert into usuario, nombre, edad, ciudad, si yo en vez de Heiser pongo que si drop database, por ejemplo, esto podría ser un gran problema porque borraría la base de datos. Obviamente esto se valida muchísimo, pero esta es una posibilidad de que alguien meta información así. Igualmente que, sobre todo también para los inicios de sesión, donde se hace una validación de si la contraseña de coincide con la de algo que se suele usar mucho es poner esto. Where 0 igual 0, por ejemplo.
0 es igual a 0, entonces esto siempre es verdad. Y básicamente, aunque yo ponga una contraseña mala de un usuario cualquiera, si yo además le pongo esto, or igual 0, él me lo va a tomar como, ah, mira, condición válida, ingresaste al sistema. Igualmente que también pasar esto, una comilla, este carácter rompe el string porque yo lo empiezo con comilla simple, y si le meto otra comilla simple se va a romper. Y eso también me permite acceder a la base de datos porque él me va a arrojar, mira, tal consulta, tal base de datos, con tal contraseña, con tal usuario, explotó. Sí, ese error lo usaba César para acceder a las páginas web de nosotros. Ponía la comida y lo rompía. Sí. Después había que hacer otra validación. Súper. Entonces, básicamente, ustedes aquí crean esto de aquí, esta estructura de datos. Vamos a volver a cómo estaba. Esto de aquí parece un arreglo, pero no es un arreglo. Esto se conoce como tupla, que Andrés me lo preguntó en la clase presencial. Una tupla es básicamente un arreglo constante. En programación el término formal es inmutable. Si yo aquí declaro 3 elementos, son 3 elementos. No puede disminuir a 2, tipo yo saque la edad y se queden 2. Ni le puedo poner un cuarto elemento que sea cédula. Ni mucho menos puedo modificar Heiser, poner Luis, o la ciudad y poner Margarita. Eso se queda así como está por defecto. Eso se conoce como tupla, que es una estructura de datos alternativa a los arreglos. Es por si tipo se la encuentran por ahí y dicen como, ah, bueno. Dime, Andrés. Disculpa, ¿qué es lo que quieres hacer ahí con ese comando? Tipo poniendo insert en tu usuario, nombre de ciudad, pones los valores conocidos, pero le estás pasando después 3 valores fijos. ¿Ya? ¿Cómo así? No olvides. Esto... No, claro, esto era un ejemplo sin más para que como que lo visualizaran. Obviamente, tipo, tú aquí agarras y pones la variable de nombre igual nombre.get, ¿vale? Y aquí obtienes, vamos a ponerle nombre entry. Tú creas tu entry con el tkinter, obtienes el texto que está ahí y eso es lo que tú vas a pasar aquí. Básicamente. Obviamente los valores tienen que ser metidos por el usuario, los tienes que agarrar de algún lado y no los dejes de poner ahí. Porque si no, cada vez que ejecutes esto, se va a insertar este mismo usuario ahí, ¿no? Pero simplemente para que lo visualizaran. Lo de los signos de interrogación es que básicamente esto se reparte en orden. Nombre va para el primer signo de interrogación, 28 para el segundo y Caracas para el tercero. Básicamente para evitar lo de las inyecciones que ya les había comentado. Entonces otra forma de hacer eso y no pasarlo directamente ahí. Ah, claro, entonces donde tú pones Heiser, ¿qué dicen? 28. 28 y Caracas es simplemente la visualización más gráfica, ¿no? Exacto. Sí, aquí deberían de haber 3 variables diferentes que tuvieran los valores correspondientes. Y por ejemplo, esta aquí también es interesante. Ajá. Aquí yo tengo un arreglo de tuplas. Se pueden combinar todas estas estructuras de datos. Tú puedes meter una lista dentro de una pila dentro de una cola de colas, una cola de pilas. Aquí hicimos un arreglo de tuplas, donde la primera tupla, María, 25, Carlos y Ana. Yo en vez de... explicar qué es una tupla exactamente y en qué caso se usa? Bueno, la tupla es un arreglo inmutable. Es un arreglo que no puede, por ejemplo, este de aquí se diferencia del arreglo porque el arreglo es con corchetes y este es con paréntesis. Lo pongo un poco más grande. Aquí, si te das cuenta, es con un paréntesis, a diferencia de un arreglo que sería con estos corchetes. Es un arreglo, pero cuyos valores no pueden variar. Este tupla, o esta lista, tiene 3 elementos. No puede aumentar a 4 elementos ni disminuir a 2 elementos. Mucho menos puede variar Heiser y poner Luis, 28 y poner 34,
o Caracas ponerle Valencia, y pues esa información se queda ahí fija. Igualmente que todos estos que están aquí, María, 25, Valencia, Carlos, O sea, en ese caso lo usa para validar que ese sea un usuario que está registrado. no, en este caso simplemente se están insertando usuarios. O sea, La cosa es que como esa información no va a variar, en ese caso. sí, no va a variar porque ya la agarraste aquí. Para asegurarse de que esos son los números, tipo... Exacto, pues, o sea, que valide que los que están registrados serían ellos. Se te había cortado, Razer, no te había escuchado. Ah, ok, esto de que bueno, SQL lo único que hace es insertar usuario, pero el uso de la tupla aquí básicamente es para asegurarte que estos valores no se modifiquen de una u otra forma, ya sea por un hacker o algo malicioso, o simplemente errores de desarrollo de que, mira, justamente a todas las ciudades al final siempre se les pone un punto por alguna razón, después de que se declaran. Bueno, básicamente eso hace que te diga, mira, tipo me pusiste Caracas, ahora me estás poniendo Caracas punto. Y digamos que ahí va a haber un fallo. Ya, disculpa, antes de que sigas hablando, yo no entendí bien porque se escuchaba computado otra vez. ¿Cómo? Disculpa, sabes que no se te entendió casi nada. Y no se volvió a entender casi nada. Cónchale, qué problema. Exacto, no sé si es que te pusiste en otro lado, el internet está fallando, no sé. No, probablemente es que se puso pesado ya. Ya, se los voy a escribir aquí por si se me vuelve a cortar. Tupla arreglo inmutable. No puede crecer ni reducirse, mucho menos variar, cambiar el valor. Entonces, bueno, básicamente yo creo tupla aquí es igual a tuple. Yo le paso aquí 5,4,2. Vale, y está listo. Si yo intento después hacer que tupla es igual a 5,3,2, básicamente modifico un valor, esto aquí va a arrojar un error. Si intento meterle un número más, también va a arrojar un error. Aquí puntualmente no va a arrojar un error porque básicamente le está accediendo a un nuevo objeto, ¿no? Aquí se está creando una nueva tupla. Pero si utilizase algún método como tupla punto, un push o un posible, ¿cómo se llama el otro? Un punto append, un punto pop, básicamente arroja error y directamente no me permite variar su información interna. ¿Se lo escucha bien? Bueno, ahora sí. Sí, ahí sí se te escucha. Ok. Esto es bueno en casos en donde tú no quieres que la información varíe, ya sea por código malicioso, por problemas de desarrollo, ese tipo de cosas. Y tú dices como, mira, yo creo que esta información se mantenga lo más pura posible y que no varíe y que se quede limpia. Utiliza este tipo de cosas, igualmente que constantes. También tengo entendido que los valores constantes, no soy muy experto en arquitectura del computador ni memoria RAM, pero que los valores constantes siempre van a consumir menos que las variables, porque siempre tienes que reservar un espacio en memoria para, por si acaso el valor varía o se modifica, y eso es un proceso adicional. En cambio, con valores como las constantes o las tuplas, que son inmutables, no tienes que reservar ese espacio adicional para ejecutar ese proceso. Lo pueden ver de una forma un poco más simple, suponiendo que tú tienes una clase variable que tiene que tener un método modificar valor. En cambio, la clase constante no tiene ese método. Igualmente que con los arreglos tienes el método para añadir, para eliminar o para modificar valores, pero en una tupla no. Entonces, bueno, básicamente es por temas de optimización.
también es otra de las razones por las que se suelen usar este tipo de estructura de datos. ¿Les quedó claro esa parte? Ah, ok, ok. O sea, es como una especie de constante que consume menos y se usa por lo menos si algún día quieres hacer una página web que tú solamente sabes que si se va a registrar ciudades, yo como programador puse que cuando se registra una ciudad se pusiera un punto y que alguien que tipo quiere ingresar a una ciudad que no esté y no sepa eso, pues valide eso la tupla, ¿no? De cierta manera así podría usarse. Sí, podrías validar eso. También podrías validarlo también como que las ciudades todas van en... ya ahorita respondo, Ander, que por ejemplo solamente quieres que estén los 23 estados de Venezuela, ni uno más ni uno menos. Y pones una tupla de 23, y eso nunca va a variar y van a ser 23 estados fijos. Dime, Andrés. No, esto va más para de otra cosa. ¿Puedes explicar un momentito lo que estabas diciendo? No entendí bien cuál fue tu entendimiento de lo que era la tupla cuando dijiste que validar una ciudad con punto y tal. Según lo que tengo entendido, si tú escribes Caracas o insertas Caracas en el formulario o no te lo acepta, ¿cierto? En este caso. O sea, mi planteamiento, que lo explique. Sí. Un poquito sí, porque me cae. Ok. Bueno, básicamente tú puedes poner en esa tupla que valide, debes de poner, o sea, la variable se llame ciudad. Y la tupla, por decirlo así, valide que por lo menos tú tienes un código, imagínate, que cada vez que alguien, que las ciudades que ya están dentro de la base de datos tengan un punto al final. Imagínate que, no sé, llega alguien que quiere hacer un ataque y meta forzosamente una ciudad, pero esta ciudad no tiene el punto al final. Entonces es como una constante. No sé si lo entendí mal o no me logré expresar. No sé si me logran entender lo que quiero decir. Bueno, sí te entendí. Es un uso muy particular que le podías dar, pero siento que es válido. De que, por ejemplo, en la tupla tuvieses asignado tus valores que fuesen Caracas punto, Zulia punto, y tipo si intentase meter otro más en la base de datos te dijese como mira, tipo no está ninguno aquí. O si intentases consultarlo a la base de datos y consultases Caracas, te dijera mira, no existe Caracas, existe Caracas punto pero no Caracas. También pudiese ser una opción. No sé si me logró entender Andrés, pero sí, eso era lo que trataba de plasmarlo. Sí, fue la mejor manera de decirlo. No, sí, claro, me confundí un poquito, es porque mencionaste lo de los puntos al final de la ciudad y yo entendí fue que en vez de ser un arreglo con varias ciudades, pensé que nada más está limitando la opción a una, entonces ahí gracias. Coño, pobre Ezequiel, vale. Entonces... lo que les quería explicar del arreglo de tuplas, básicamente yo lo puedo pasar aquí. Y en vez de pasar esta sola tupla que se asigna aquí, yo le paso el arreglo con las tuplas. Y en vez de ser execute, es execute many. Y él inserta todo ese arreglo de un vergajazo en la base de datos. Y después hago mi respectivo commit. Es una forma para, por ejemplo, si vas a añadir muchos productos a una base de datos, en vez de añadir producto por producto, tú le habilitas al usuario un módulo de añadir más de un producto. Y entonces él añade ahí que papa, $3, descripción, zanahoria, $2, descripción, pollo, $3, descripción. Y después es que haces toda la consulta de una sola vez. Y básicamente ahí se reduce por más minúsculo que sea, solamente das un solo clic para añadir todos los productos en vez de tener que nombre, precio, descripción, enter, nombre, precio, descripción, enter, nombre, precio, descripción, enter. A nivel de usuario, eso es mucho O más... sea, eso se podría aplicar si tipo tienes una plataforma Netflix y quieres subir una temporada de una serie Sí, para que se suba toda la temporada una sola vez. exacto. En ese caso dicen que haces un arreglo de tuplas Sí, y usas el execute many que está ahí para introducir todo el arreglo de una
Sí, porque si le pones execute solo, él te va a decir, bueno, tú eres loco. Si le pones execute many, él va, ah, mira, me estás pidiendo un arreglo. Él me está mandando un, bueno, aquí dice lista de tuplas. Él me está mandando una lista. Ah, entonces que tengo que meterlas todas, no solamente una. Ok. Execute, ¿me puedes repetir lo que sí, por favor? Ejecuta la consulta, ¿sí? Tipo, le pasa Bueno, el SQL y después los parámetros. execute significa que ejecute la consulta. Y many en inglés significa mucho. Entonces me imagino que Exacto. Es manda una la mano. consulta. Digo que es como una especie de ciclo iterativo, ¿no? Y ejecuta eso con cada uno de los valores, elementos de la regla, en este caso la tupla, Sí, exacto. para poderlo añadir. Por lo menos con este tipo de códigos, se lo iba a explicar un poco más adelante con lo que es el análisis de datos, pero ya que salió el execute aquí. Este tipo de códigos que ejecutan muchas cosas de una vez, por lo general tienen estructuras repetitivas como un for, un while, pero no lo tienen de tipo, yo escribes aquí while true, por ejemplo aquí sería cursor.execute y que él vaya iterando en función a cada cosa del arreglo. Este execute many está hecho por lo general en otros lenguajes de programación o no sé si conozcan el concepto de API, ya sea en otros lenguajes de programación, en sistemas intermediarios. Hay veces que hasta inclusive lo hacen directamente en ensamblador, básicamente para mejorar la eficiencia. Ponle que tú pudieses hacer perfectamente el while o el for e insertar cada una de estas tuplas. Pero si tú lo haces esto, va a ser mucho más óptimo, porque es un método nativo, o una función nativa, que está optimizada. Básicamente, capaz esto está hecho en el lenguaje C, por ejemplo. Y el lenguaje C es mucho más cercano a la computadora. No sé si conozcan lo que son los lenguajes de alto y bajo nivel. Sí, sí. Los demás. Es muy fácil. Los de alto nivel, bueno, yo no lo explico, pero sí que. No, pero si quieres explícalo para interactuar. Ok. Los de alto nivel son un lenguaje que, por decirlo así, está más próximo a un lenguaje humano. O sea, bien sabemos que la mayoría de los lenguajes tienen mucha sintaxis del inglés, entonces son más próximos al lenguaje natural, el lenguaje que hablamos. Y los lenguajes de bajo nivel son lenguaje máquina, que son estos lenguajes que, por ejemplo, 0, 1, 0, X, tal, que son exactamente instrucciones que solamente entiende la computadora. Déjenme buscarle un ejemplo de lenguaje ensamblador. Para los que no lo conozcan, mostrárselo. ¿Se ve el email? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, para los que no conozcan el... ¿Cómo? No, imagínate programar así. Sí, No, exacto. dijo la programación. Este tipo de código, este es lenguaje ensamblador o assembly, básicamente es un lenguaje muy cercano a la computadora porque interactúa directamente con el hardware y básicamente está como más cerca, o sea, en un sentido literal, físico. Y por ejemplo Python es un lenguaje de alto nivel en el que es un lenguaje entendible, como dijo su compañero Luis, es un lenguaje natural que está más acercado al de nosotros. En cambio esta asquerosidad no, tipo no se entiende nada. De hecho creo que esto es para imprimir un Hello World, creo. O sea, imagínense, lo que en Python se hace en... Epa, esto no. Iba a hacer un comentario de que no, todo esto se refiere, te dice nada más hola mundo. Sí, de hecho es literalmente eso. Déjenme un momentico. No. Por cierto, saludos Adolfo, no te había visto. Entonces,
Bueno, ustedes tienen este código súper feo que no se entiende nada, y Python todo eso lo hace en una sola línea, que es el print. Pero ¿qué pasa? Esto interactúa directamente con el hardware, y él básicamente lo conoce muy bien, y por lo menos él sabe que, mira, tengo que mover ¿cómo se llama? El procesador de esta forma, tengo que darle una vuelta, por decirles un ejemplo balurdo. Python en cambio dice, bueno, yo estoy programado para dar 3, 4 vueltas. No sé si eso sea lo más óptimo, pero yo las doy. Entonces ese tipo de librerías que ya vienen con código propio, suelen aplicar este tipo de cosas para ejecutar código mucho más óptimo. Le decía lo del lenguaje C, porque el lenguaje C, si bien es... Bueno, depende de quién le pregunten, lo consideran de bajo nivel, de alto nivel, de nivel intermedio. Pero es mucho más óptimo que Python porque está más cercano a este tipo de cosas. La sintaxis inclusive es un poco menos inglesa que Python, capaz consiguen uno que otro símbolo, no tantos como estos, pero sí que se pueden conseguir un signo ahí raro. Y bueno, les quería hacer la acotación de que capaz se preguntan como, bueno, pero el execute many hace lo mismo que el execute pero varias veces, eso yo lo puedo hacer con un for. Pero no solamente te ahorras el escribir ese for, sino que genuinamente es más óptimo que hacer el propio for o su respectivo while. Y bueno, aquí tendríamos también para consultar datos, hacer un select. Y el fetch one es simplemente para agarrar uno solo. El fetch all es para agarrar todo lo que te saca en la consulta. Ya que recordando que en SQL, los que no lo hayan visto no se preocupen. Básicamente, una consulta te puede volver de 0 a n parámetros. Y en este caso tú le dices que te coja el primero, uno de esos parámetros, y aquí con fetch all tú le dices que te agarre todos. De hecho aquí tú puedes imprimir directamente usuario, y aquí tú tienes que iterar el arreglo que él te generó. De la misma forma tenemos su respectivo... Vale. Dime. Estoy leyendo, no sé por qué no bajar mucho, si en caso de que tuviéramos público. Porque es que no entiendo, a ver, dices que ejecuta la sentencia donde se supone que trae todo de la tabla de usuarios donde edad sea mayor que, en este caso, 25 céntimos. Aquí sí. Ajá, entonces va a agarrar el primero de los resultados que salgan. No, eso en el caso de que sea fetch one, de aquí. Claro. No, mentira, ajá, Fetch no all va a agarrar nada, todos. va a agarrar el primero. Exacto. Va a agarrar el primero, con el fetch one. Y en el otro caso es que va a agarrar todos los resultados donde la edad sea 25. Exacto. Ya, gracias. Y bueno, tendríamos el resto de las sentencias. De hecho, no sé si conozcan lo que es la terminología de CRUD. Ahorita se las explico. Sí. Entonces, actualizamos datos, tipo sencillo. ¿Cómo, Andrés? Dime. Era lo que significaba create, Ya te lo escribo. era lo que significaba root, Create, y eran las siglas. update. El CRUD significa, pero es en orden. Sí, ya. Es create, read, update y delete. Son las funciones básicas que hacen una base de datos. Exacto, esto es lo que se contempla en el backend de una aplicación, que tú puedas crear nuevos usuarios, eso es con un insert, en el caso de un sistema que maneja usuarios, que puedas leerlos con un select, actualizarlos con el update y eliminarlos con el delete. Básicamente eso vendría a ser el CRUD, que bueno, se contempla en eso, para que también lo sepan y les quede de cultura. De hecho, si se van al desarrollo backend, esto es lo que más se van a tener que hacer. Si van al frontend, tienen que hacer tienen que implementar lógicas como la que yo les mostré aquí. O sea, el frontend no es solamente poner cosas, componentes, que tengan bonitos colores, no. Por eso, a mí me molesta un poco cuando subestiman el desarrollo frontend, porque no es solamente poner las cosas ahí. Primero que tiene que tener una concordancia. O sea, yo no voy a poner de título, la letra le voy a poner que si 12 píxeles y a los párrafos le voy a poner 24. O sea, aunque parezcan cosas obvias, no lo son tanto.
Y también desarrollar lógica para que los componentes se muestren de la mejor manera. Por ejemplo, en HTML y CSS no es tan complicado, pero usando frameworks que como Angular, React, eso ya el nivel incrementa un poquito, porque te permite hacer, si bien es más complicado, te da un producto mejor, un resultado mejor. De la misma forma que aquí, nosotros segmentando con estas clases, pudimos conseguir que es un poco más tardío, pero a nivel del desarrollador y a nivel del usuario, genera un mejor resultado. Y por parte del backend, bueno, tenemos lo que es el manejo de la base de datos, el create, el read, el update y el delete, básicamente. Y todo esto tiene que estar validado también. Aquí no le puse las validaciones, pero por ejemplo, si vas a hacer un insert, primero tienes que validar que esta información no esté ya dentro de la base de datos. Si vas a hacer un select y vas a hacer el fetch one o el fetch all, también posteriormente, antes de mostrar la información, tienes que validar si contiene información, porque si no te va a arrojar básicamente un arreglo vacío y tienes que mostrar toda esa información al usuario. Eso también es importante. Por lo menos una vez un compañero en un proyecto hizo un sistema en C# y era un login y no, un registro, perdón, y tú tenías que validar diferentes campos, como que la edad fuese el número, los nombres fuesen nada más letras, que por ejemplo, dime, Nacho. Qué bolas. Mira, disculpa, no quería molestar, ¿verdad? A ella, pero se lo pregunto. Entonces, según entiendo, un compañero hizo un login en C# y Ajá. puso vale. No, sí puso validaciones. La Sí. cosa es que Creo que eso fue login. no, la cosa fue que sí puso validaciones, validó todo. Pero el carajo después agarró y el profesor estaba probando su proyecto. Y la cuestión era que el mensaje de error te decía, tienes un error. Y ya. O sea, no te decía si el error era que la cédula estaba repetida, si el nombre estaba mal escrito, si en la edad metiste en letra. Tú tienes un error, ¿ve tú cuál es? Y entonces como, ajá, más o menos. Y eso también se maneja en términos de backend, de dar una respuesta de que, mira, lo puedes manejar tanto desde el frontend como desde el backend. Está la doble verificación, que es, por ejemplo, si tú metes por ejemplo, no sé, la edad, por ejemplo, si la edad es letra, tú lo puedes validar desde el frontend diciendo como, mira, esto está malo. Por si acaso se logra saltar la verificación del frontend, también puedes poner una desde el backend diciendo como, mira, eso es una letra y te estoy pidiendo un número, ¿viste? Y a su vez también puedes hacer una validación desde dentro de la base de datos, ya sea con un procedimiento almacenado, que en la base de datos también se pueden guardar funciones, como las que venimos creando hasta ahora. Procedimientos, funciones. Y ahí en la base de datos tú puedes... Sí, bueno, dímelo. de hecho, el frontend a mí me parece muy brutal, aunque también me gusta el backend, pero siento que tiene que ir de la mano. Siento que un frontend tendría como que comunicarse bien con el backend Sí. y el de backend bien con el frontend. Tiene que conocer como un poquito los dos y tienen su complejidad. Claro. Sí, el problema es que generalmente el backend subestima mucho el frontend. Sí, en el desarrollo backend hay mucha soberbia hacia el frontend porque le dicen que, ay, es como un diseñador gráfico, pero me parece tipo balurdo eso, porque, o sea, el frontend también tiene tipo su cuestión, pues. Que la curva de aprendizaje del frontend es más sencilla, sí, es más fácil aprender primero frontend y después backend, que primero backend y después frontend. Pero por lo menos... se me olvidó lo que iba a decir ya. ¿Era algo la base de datos? Ya, de que de nada te sirve tener un frontend que se vea súper bonito si el backend te da respuestas como la que hizo mi compañero, que tenía una interfaz gráfica súper cool, tipo que seguía como 400 patrones de diseño, le quedó súper
arrecho el diseño, pero que a nivel de backend o de lógica era como, ajá, ¿cuál es el error que tengo? O sea, por eso se divide en User Experience y User Interface. De nada te sirve que la interfaz sea súper bonita, sea hermosa, si la experiencia de usuario es una caca y, por ejemplo, también tardo muchísimo tiempo en que me dé un resultado la página. Por eso las páginas gubernamentales de aquí son muy tediosas. La página del CENIA, del SAIME, del INTT, de todos esos servicios, de todos esos órganos públicos, son muy fastidiosas y a la gente no le gustan porque tardan muchísimo, la información está toda dispersa, o sea, no se entiende nada. Igualmente que los puntos muertos. En una aplicación, el, el que tú tengas un botón que no haga nada o tengas un link en una página que no te lleva a ningún lado y te salga error 404, es terrible. Entonces os comparto lo que dijo Luis, de que tanto el frontend como el backend tienen que estar de la mano, porque también de nada me sirve de que tipo mi lógica esté súper cool y el código se ejecute en 0,001 segundos y la respuesta sea inmediata, a que la información esté dispersa y se vea todo horrible. Bueno, esto sería por el lado de la consulta a la base de datos. Déjenme, entonces, bueno. No sé si quieran ver la parte del análisis de datos ahorita. O la quisieran ver después. Ustedes me dicen. Bueno, yo la vería después. Algo. ¿Y el resto? No tengo ni idea de qué preguntarte, bueno. La parte como... Llevamos 1 hora y media y van a ser las 6. No sé si quisieran ver lo que es el siguiente tema, el que metí extra. Bueno, aparte de interfaz gráfica, después de interfaz gráfica todo lo que metí no es extra. Entonces no sé si quisieran ver lo que es el análisis de datos, que es el próximo tema, ahorita, o lo quisieran ver después. Después. ¿Después? Ok. Porque ya después es como mucho bomba de información y no nada más eso, sino que ya Exacto. pues, o sea, uno se comienza a ir trayendo y tal. Okay, no, bueno, sí, ya hubo uno por ahí que sacó un Clash Royale ahí. Coño, vale, vamos a mi juego, vale. Ah, ok, bueno, ya vamos a probarlo pues. Lo tenía abierto por aquí. No, ¿Y vale. qué tal con el juego? Yo no he visto bien cómo Luis ha hecho eso porque no he entrado a su juego. No, pero vamos ¿Sabes qué? a pausar la grabación aquí ya, bueno.